El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. A todos mis hermanos amados, a mis queridos pastores y amigos, a toda la iglesia en general, muchas gracias por su atención en esta hora. Hemos llegado a un momento en nuestra enseñanza ministerial donde entraremos a profundizar temas que son muy delicados, que no son fáciles de comprender, pero que haremos conforme al diseño de Dios que nos ha sido dado en su palabra, y que este tema nos sirva de introducción para comprender de qué se trata lo que estamos haciendo. Vamos a orar. Amado Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por el poder de tu Espíritu Santo precioso. Nos acercamos a ti, mi Señor, fuente de toda sabiduría, de todo conocimiento, de todo poder, fuente de vida, para rogarte que nos guíes, que nos enseñes, que nos instruyas y que nos permitas entender el misterio escondido en ti desde los siglos, desde antes de la fundación del mundo. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias, querido Espíritu Santo, por ser nuestro Maestro. Amén. Amén y amén. El tema que quiero compartirles lo he llamado acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y yo te recomendaría en tu tiempo libre leer 1 Corintios capítulo 1 y 2 y el 3 inclusive, que están llenos de sabiduría y de revelación para nuestra vida. Hoy vamos a arrancar este tema en 1 Corintios capítulo 2, mirando del verso 12 lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos a leer. Dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, y aquí está con mayúscula, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Este pasaje maravilloso, hermanos, nos revela que tú y yo hemos recibido el Espíritu de Dios para tres cosas fundamentales. Número uno, para que sepamos lo que Dios nos ha dado, nos ha concedido. Para que entendamos lo que somos y lo que tenemos en Él por su gracia. Número dos, para que hablemos con las palabras y el lenguaje que enseña el Espíritu. Y número 3, para que acomodemos lo espiritual a lo espiritual. Estos 3 puntos están en el versículo que leímos. Y hay algo fundamental que tenemos que entender. Para ser enseñados en lo secular, en cualquier materia, tenemos que usar nuestra mente. Pero para recibir la revelación de Dios, tú y yo somos llamados a utilizar nuestro espíritu, para que podamos comprender una revelación, una doctrina o una enseñanza de parte de Dios. Hemos de reconocer que necesitamos más nuestro espíritu que nuestra mente. Pablo dijo aquí en 1 Corintios, el capítulo 6, versículo 17, una verdad fundamental. Dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Indudablemente tú y yo nos hemos unido al Señor. Entonces, cuando tú y yo somos uno con el Señor, entonces Él nos muestra en nuestro espíritu, por medio de su Espíritu Santo con mayúscula,
todos los secretos de Cristo. Y esto es algo verdaderamente extraordinario y que ampliaremos en los temas siguientes de una manera profunda. Aquí en 1 Corintios, el capítulo 2, versículo 6, que te invito a que lo leas conmigo, dice el apóstol Pablo. Hay un título aquí en la Reina Valera que dice: la revelación por el Espíritu de Dios. El verso 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Así que el apóstol Pablo y el Espíritu Santo hablan a nuestras vidas sabiduría. Y no la habla cualquier clase de hermano o de hermana, sino a los que han alcanzado madurez, como dice la palabra del Señor. Y aquí es importante que entendamos entonces, ¿qué es esa sabiduría? Y en 1 Corintios capítulo 1 del verso 23 y 24 encontramos la respuesta. Dice: pero nosotros, dice el apóstol Pablo, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Lo que esto nos enseña es que al hablar sabiduría, estamos hablando Cristo. Cristo era el misterio oculto, destinado y ordenado de antemano, antes de los siglos, para nuestra gloria. Pues dice el apóstol que hablamos sabiduría de Dios, es decir, hablamos Cristo de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. 2:7. Para hablar Cristo, amados, que es la sabiduría de Dios, tenemos que aprender entonces lo que ya vimos con anterioridad, y es a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Cristo es espiritual. Solo los espirituales entonces pueden hablar sabiduría de Dios. Pablo dice, hablamos, parafraseándolo, hablamos Cristo entre los que han alcanzado madurez. Porque es que Cristo no es sabiduría de los siglos que pasaron ni de este siglo. Así que el apóstol dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, note bien, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde los siglos para nuestra gloria. Así que nuestra gloria es la sabiduría, y la sabiduría es Cristo, y el que se une al Señor es un espíritu con el Señor, y tenemos el deber entonces de, al hacer un estudio de la palabra del Señor genuino, aprender a acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Cómo se nos revela Cristo, que es la sabiduría de Dios? Se nos revela no por un descubrimiento casual, sino por exploración, o sea, por escudriñar las Escrituras. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ya aprendimos que vida eterna es conocimiento. Y dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que entonces, el Espíritu de Dios con mayúscula explora las profundidades de Cristo y nos las revela a ti y a mí para iluminarnos, para edificarnos, para bendecirnos de una manera extraordinaria. Por eso entonces, tú y yo somos llamados por el Señor a movernos, a actuar, a vivir, a andar en el Espíritu para poder disfrutar a Cristo como la sabiduría de Dios. En el libro de los Proverbios,
capítulo 20, el versículo 27, dice la palabra de Dios. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, lo cual escudriña lo más profundo del corazón. Volviendo a Primera de Corintios, la Escritura hace énfasis entonces sobre ese versículo diciendo en el verso 11, Primera de Corintios 2:11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu con mayúscula de Dios. Entonces, tu espíritu y mi espíritu tienen la capacidad de explorar lo más íntimo del hombre, nuestro. Pero en cambio, la mente nuestra solamente tiene la capacidad de explorar la parte superficial del hombre. Y hay una pregunta que deberíamos hacernos. Entonces, ¿por qué los corintios no podían acomodar lo espiritual a lo espiritual? Y Pablo los exhorta de esta manera en la epístola. Porque ellos habían descuidado el espíritu. Porque ellos le habían dado más lugar a la mente por medio de la filosofía y de las enseñanzas que carecen del fundamento esencial en nuestras vidas, que es la enseñanza del espíritu. Así que, amados, Pablo nos recuerda y les recordó a ellos que habían recibido el espíritu de Dios y no el espíritu del mundo, que es el espíritu secular de la sabiduría humana, de la filosofía humana. Pablo les dice que el espíritu de Dios es para acomodar, para interpretar lo espiritual de Cristo con palabras espirituales y no con ideas filosóficas o que a nosotros sencillamente se nos ocurran. Así en el versículo 13 dice el apóstol Pablo entonces, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cada vez que Pablo enseñaba gracia, acomodaba lo espiritual a lo espiritual. Pablo habló lo espiritual con palabras y con lenguaje espirituales. Y surge otra pregunta. ¿Qué es entonces lo que enseña el Espíritu? El Espíritu nos enseña revelaciones espirituales. El Espíritu con mayúscula le enseña a mi espíritu la sabiduría oculta de Dios, que es Cristo mismo, quien se revela a nosotros a través de un juicioso estudio de las Escrituras, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Cómo se enseña entonces una revelación espiritual? Ustedes saben que Juan 6:63 es algo clave en cuanto al conocimiento de la vida eterna. Pues dice que el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y sabemos que estaba hablando nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Así que aquí, en el capítulo 2 del versículo 13, volvemos a leer lo que dice el apóstol Pablo. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, y usted ve que está con mayúscula, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El énfasis de este tema y lo que Pablo enfatizó a los corintios y nos enfatiza a nosotros es que el medio espiritual para comprender la sabiduría de Dios, que es Cristo, son palabras espirituales para poder anunciar lo espiritual. Así está escrito este libro maravilloso. Es un libro absolutamente espiritual que solamente podemos descodificarlo y entenderlo espiritualmente y hablando obviamente con palabras espirituales, acomodando lo espiritual de la palabra
a lo espiritual. Es por eso que en el versículo 14 leamos lo que dice. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Una vez más, Pablo enfatiza que el objeto espiritual es el hombre espiritual, no el hombre natural. Un hombre natural no puede comprender, ni puede acomodar lo espiritual, ni puede discernir el misterio de Dios escondido en Cristo. Solamente el hombre espiritual puede discernir lo espiritual. Tanto el medio, que es la palabra espiritual, como el objeto, que es el hombre espiritual, deben obviamente ser espirituales. Solamente, amados, un hombre espiritual con palabra espiritual puede acomodar lo espiritual a lo espiritual, y eso tiene que quedarnos muy claro en este tema para lo que viene a futuro. Un hombre natural no te puede enseñar lo espiritual. Él no te puede acomodar una revelación, una doctrina, porque sencillamente no sabe y porque no puede. Porque cualquier enseñanza de la palabra de Dios se le disipa a él espiritualmente, está fuera de su alcance. Un hombre natural no recibe las cosas espirituales de Dios, ni siquiera es capaz de recibirlas, ni de conocerlas, ni de enseñarlas, y eso lo debemos tener sumamente claro. Al contrario, vemos que el hombre natural rechaza las cosas del Espíritu, que para el hombre natural las cosas de Dios son una locura. Así de nuevo, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 1, versículos 22 y 23, nos dice lo siguiente. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, hablando Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Lo que se nos dice aquí es que los judíos religiosos de la época vivían de buscar señales, y que los griegos, sabelotodo, vivían de la nueva filosofía y eran hombres naturales incapaces de comprender la revelación de Dios. Solamente, lo repito de nuevo, los hombres y mujeres espirituales vamos a poder acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Por qué? Porque un hombre espiritual se guía por el Espíritu con mayúscula de Dios, se llena del Espíritu de Dios para comprender las cosas del Espíritu. Solo por medio de un Espíritu es que el hombre puede discernir entonces las cosas del Espíritu de Dios. Un hombre y una mujer gobernado y controlado por el Espíritu es un hombre y una mujer espiritual. Los espirituales, amados, estamos llamados a usar nuestro espíritu para, por medio de él, discernir cualquier enseñanza o cualquier doctrina de Dios que escuchemos. Un hombre espiritual es aquel que niega el yo del alma, la carne del alma, la vida del alma, y no vive por ella ni en ella, sino que permite que todo su ser sea dominado por su espíritu renovado, en el cual habita el Espíritu con mayúscula Santo de Dios. Tu espíritu y mi espíritu viven por el Espíritu con mayúscula de Dios. Y ahora observemos algo más extraordinario. El verso 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esto es una cosa fundamental e importante, amados. Los espirituales tenemos la mente de Cristo.
Los que nos hemos unido al Señor y somos un espíritu con Él, somos hombres y mujeres del espíritu que poseemos la mente de Cristo. El espiritual vive en y por el espíritu. Y observa que los espirituales entonces poseemos la mente de Cristo, y la mente, amados, es la facultad de la inteligencia. Es el órgano del saber, del conocer, del entender, del comprender. Y un espiritual, entonces, tiene que tener también una mente espiritual. El espíritu y la mente tienen que ser uno en la vida de los espirituales. La mente es facultad de mi alma, y el espíritu mío tiene las facultades que hemos visto quizá en otros temas anteriores. Pero ambos, mi mente y mi espíritu, están fusionados para poder entender y conocer el misterio de Dios. Y es que, amados, cuando Pablo dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, ese nosotros incluye únicamente a todos los hombres y mujeres del espíritu, a todos los hombres y mujeres espirituales. Y la primera cosa que un espiritual comienza a hacer es acomodar, juzgar, discernir y entender que es un vaso dual, que en este cuerpo hay dos esencias. Ese dualismo es la carne y es el espíritu. Y esas dos naturalezas están dentro del vaso de nuestra humanidad. Y eso yo tengo que comprenderlo muy claro. Jesús dijo en Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y un hombre y una mujer espiritual no se comportan conforme a la carne, no son dirigidos por la carne, no actúan conforme al yo de su alma, sino que son hombres y mujeres que viven en el espíritu, que andamos en el espíritu, que por el espíritu hemos hecho morir en nosotros las obras de la carne. Y esto es una realidad fundamental e importante. Así que cuando Pablo le habla a los corintios, uno encuentra en el versículo 1 del capítulo 3 lo siguiente. Les dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y aunque este no es el tema que estamos estudiando, ya entendemos que hay entonces tres clases de hombres en la tierra. El hombre natural, que no entiende ni conoce nada del Espíritu ni de Dios. El hombre carnal, el cristiano carnal, que es niño en cuanto a la revelación y a la sabiduría de Dios. Y el hombre espiritual, que por el ejercicio de el estudio y el escudriñar la Escritura y el ejercicio de la fe, que veremos en un tema próximamente, ha aprendido a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Un hombre espiritual es maduro y un hombre carnal es un niño en Cristo. Un niño carnal es dominado, gobernado, guiado, motivado y dirigido por su carne, por su yo. Y observe, hermanos, que Pablo los llama carnales. Y esa palabra denota que los corintios estaban bajo la influencia de la naturaleza de la carne. Y que para ellos era imposible recibir la revelación de Dios, por cuanto eran niños, por cuanto eran carnales. Ellos tenían el carácter de la carne. ¿Y cómo sabemos que tenían el carácter de la carne? El versículo 3 lo dice. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Como hombres qué? Como hombres naturales, prácticamente. El carnal no puede acomodarse a lo espiritual, sino que se acomoda a la carne, al celo, a la envidia, a la contienda, a la disensión, a las preferencias pastorales,
Pues si usted mira más adelante, los corintios estaban divididos y unos decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y otros eran de Cristo, de tal manera que ahí nacieron las sectas y las organizaciones que hoy en día conocemos en el ámbito cristiano, que lo único que han hecho es desmembrar el cuerpo de Cristo en miles de pedazos sobre la tierra, de tal manera que nunca hemos podido llegar a la unidad de la fe y a la estatura del varón perfecto, que es el tema que vamos a estudiar en el siguiente tema. Por eso estoy usando este tema como el comienzo, para que cuando acomodemos lo espiritual a lo espiritual de lo que vamos a ver, ustedes puedan comprender lo que el Señor nos quiere revelar al respecto. El espiritual sabe acomodar, sabe discernir entre los deseos del vaso de barro y sabe qué cosas proceden de la carne. Y los deseos del mismo vaso de barro, él también entiende cuando proceden del espíritu renovado que hoy tú y yo tenemos. Pues obviamente estoy hablando con hombres y mujeres nacidos de nuevo del espíritu. Nuevas criaturas, nueva creación, que es lo que, vuelvo y le repito, veremos en el próximo tema, Dios mediante. Así que, amados, vamos a acomodar lo espiritual a lo espiritual en nuestro próximo tema. Y poco a poco les iré explicando cuál es la temática y cómo esto se hace una realidad. Y cómo a medida que lo hacemos, recibimos esa sabiduría y alcanzamos madurez, crecimiento en el Señor. Esa sabiduría escondida para ti y para mí, que la palabra de Dios dice que es nuestra gloria. Y ahí en el 2.8 dice la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían conocido al Señor. Habrían crucificado, al Señor de gloria. Y agrega en el verso 9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, ni natural, ni carnal, es un paréntesis, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y los que estamos reunidos en torno a estos temas maravillosos, somos hombres y mujeres que de todo corazón amamos a Dios, amamos a Cristo, y estamos sedientos y deseosos de conocer profundamente su misterio. En el próximo tema haremos un ejercicio pequeño de cómo se acomoda lo espiritual a lo espiritual. Por ahora, amados, démosle gracias al Señor por lo que Él quiere hacer con nosotros. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque tú quieres revelarte a nuestras vidas. Tú quieres, amado Rey de Gloria, que como dice tu palabra, entendamos lo que nos enseña el Espíritu. Que aprendamos a acomodar lo espiritual a lo espiritual de tu palabra. Que aprendamos a hablar con palabras espirituales enseñadas por el mismo Espíritu, pues no hemos recibido el espíritu que tiene el mundo, que es el espíritu de la ciencia y de la tecnología y de la sabiduría humana, sino el Espíritu de Dios, que tiene como propósito especial enseñarnos esas cosas que ojo natural no ha visto, que oído natural no ha oído, y que son las que tú preparaste por el Espíritu Santo para revelárnoslas a nosotros. Muchas gracias, Padre precioso, por tu hermosa palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados, los espero en el próximo tema. Escudriña estos textos en tu devocional. Pídele al Espíritu Santo que te revele esta sabiduría oculta. Y estoy convencido de que cuando comencemos a hacer lo que vamos a hacer, tú vas a ser iluminado. Y tus ojos, los ojos de tu espíritu, los ojos de tu entendimiento, van a ser abiertos
por el poder del Espíritu Santo. Nos vemos en el próximo tema y que el Señor les continúe bendiciendo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bendiciones para todos. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com.